Bienvenidos un día más a Virreiki. Hoy vamos a recuperar el tema que habíamos comenzado el otro día sobre la vida después de la vida. Esta es la segunda parte y no dudo que a partir de hoy haya alguna parte más porque mientras más investiga, más cosas podemos encontrar sobre este tema. Y como os adelanté en el otro videoprograma, hoy vamos a acercarnos un poco a quizás un poco a las religiones, cómo ven esto. Y sobre todo nos vamos a centrar ahora mismo, para empezar, en lo que es el hinduismo, una religión que no quiere decir que sea la de la India, sino que es una religión que se llama el hinduismo, en el que creen clarísimamente sobre la reencarnación. De hecho, si os fijáis, el tema de las vacas son sagradas porque ellos piensan que es la reencarnación de otros seres. Por eso las vacas no se les puede hacer nada. De hecho, nos damos cuenta que dentro de la India, en la misma bandera de la India, nos encontramos con lo que es la rueda del samsara. ¿Y qué es la rueda del samsara? Es la rueda del nacer, vivir, morir y renacer. Incluso hay una canción, un mantra, bueno, también lo hay en canción, pero es un mantra budista que es el Satanamá. Y Satanamá significa lo mismo: nacer, vivir, morir y renacer. Y eso nos lo encontramos en el hinduismo y, como veis, también en el budismo. Y sin quererlo, estamos hablando ya de que más de 1.500 millones de personas, de entrada, creen en lo que es la reencarnación. Y seguro que me quedo muy corto. Pero bueno, las cifras de la población varían, fluctúan y quizás a veces no son las reales. Pero partimos de que una cuarta parte de la población mundial se basan en lo que es la reencarnación. Y investigando, pues fui dándole vueltas de cómo es que cuando en la época de Jesús resucitó y siempre nos hablaba que éramos sus hermanos y él podía resucitar. De hecho, Lázaro también resucitó y hablaba de la reencarnación, de la próxima vida, siempre. Pero ¿qué ocurre? Y os hago una pequeña historia para pequeño detalle de la historia, de cómo el cristianismo se llegó a hacer como una iglesia muy potente dentro del mundo, ¿no? Y nos tenemos que remontar al año 325 después de Cristo, en el Imperio Romano, que concretamente, pues Constantino tenía grandes problemas para controlar la población y el grupo cristiano era muy fuerte. Al contrario de todo esto de que era perseguido y todo esto, Constantino no iba a buscar un pueblo perseguido, iba a buscar un pueblo que era fuerte culturalmente para poder apoyar su imperio. Entonces decidió elegir el pueblo cristiano, aunque él era ferviente de Mitra, que de hecho convivieron mucho tiempo lo que era el cristianismo con lo que es el dios Mitra, ¿vale? O la diosa Mitra. Bueno, pues en el año 325 se hizo el Concilio de Nicea, en el que se hizo la base del cristianismo como la conocemos hoy, ¿vale? Los cuatro apóstoles, que eran los que escribían, se preparó lo que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, se hizo un conglomerado y que fue luego lo que era la Biblia, ¿vale? Entonces, hasta ahí más o menos todo correcto. Lo podéis buscar por donde queráis, lo vais a encontrar y veréis que es ahí donde se hicieron una serie de decisiones un poco sorprendentes. Pero bueno, también están los evangelios apócrifos, hay un montón de información que hasta hace poco, realmente poco, no se conocía. Bueno, pero si nos adentramos en lo que es el tema de qué es lo que ocurrió, porque en aquel momento sí se reconocía la reencarnación. ¿Quién realmente fue el que cambió todo esto? Pues nos tenemos que ir al año 543. Y hablamos nuevamente hablamos de un emperador, Justiniano, que dicen que siendo concretamente influido por su mujer, Teodora, pues quiso eliminó de hecho del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento todas las referencias a la reencarnación.
no le gustaba y decía, y tenían claro de que es que si la gente sabía que se iba a reencarnar, no iba a tener la cantidad de poder que iba a poder tener sobre la gente. Y esto de reencarnarse no les cuadraba. Sabían de que si te ibas a reencarnar, pues tampoco le ibas a tener que ser fiel 100%, porque esta vida era una experiencia y habría que pasarla para luego tener otra. Entonces él no se podía mantener dentro de sus designios, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que hizo? Pues hizo un concilio, el concilio de Constantinopla, al cual acudieron 165 obispos. Pero curiosamente, el Papa Virgilio, que era el Papa en aquel momento, no lo quiso apoyar. Y estamos hablando de que eso se eliminó sin la firma o sin la autorización del Papa que regía en esos momentos la Iglesia Católica. Claro, esto es ante todo sorprendente. Estamos, o dentro de la Iglesia Católica o del cristianismo, se eliminó eso porque a un emperador romano que su mujer le estuvo induciendo a que eliminara eso, y a lo mejor estamos hablando de que por una pelea de pareja, pues cambió toda una religión. Que poca broma con todo esto. Y sí es verdad que eso se siguió por los siglos de los siglos, y a día de hoy ya ni se reconoce esto. Y con un poco de investigación que hagáis, vais a encontraros esto que os estoy diciendo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se ha silenciado? Bueno, pues por control, sobre todo. Y que cada uno tenga su opinión, cada uno es libre absolutamente de saber o decir o sentir lo que quiera. Pero si investigáis un poco, os sorprenderíais. Y es evidente que cuando dicen que la verdad te hará fuerte y la información te hará fuerte. De hecho, la Biblia no se podía comprar como hoy por hoy podemos comprar en cualquier tienda de libros. Era solo para los que tenían el conocimiento. Y de hecho estaban en latín, que hasta hace poco ni siquiera se daba la iglesia en el lenguaje que se da en cada zona, ¿no? De hecho, antes era todo en latín. Y Juan XXIII concretamente fue el que hizo el cambio, el Concilio Vaticano II. Porque había muchas cosas que reformar. Y todos los papas que entran, que quieren reformar cosas, pues no sé por qué, pero su durabilidad dentro del estamento es corta. Y no es porque. No es que me sienta ni a favor ni en contra. Simplemente intento dar datos objetivos. Y lo podéis buscar. Que cada uno crea lo que quiera. Me parece genial y por supuesto lo respeto. Estos dos videoprogramas son un pequeño reconocimiento de qué es lo que sucede dentro de lo que puede ser la vida después de la vida. Es muy interesante los libros que os he comentado y os vuelvo a repetir que es la vida, la muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross, el libro tibetano de la vida de la muerte, la vida después de la muerte, aventuras en el más allá, Al fin libre, Nuestro hogar, la película y Más allá de los sueños. Os doy las gracias. Sabéis que podéis seguir estando en contacto con nosotros en el blog, en Facebook, en el blog en el www.birreiki.org y por supuesto aquí esperamos vuestros comentarios y por supuesto vuestro like. Muchas gracias y nos vemos en el próximo videoprograma. Un saludo.